Hola amigos. Ucrania está cazando hombres por todo el país para reclutar esos 500.000 soldados que Occidente le ha exigido. Con ellos pretende lanzar una ofensiva definitiva contra Crimea que le permita a la OTAN unas conversaciones de paz ventajosas. Lo que demuestra que la OTAN da muchas cosas por sentadas, pero como veremos hoy, las cosas no van a ser tan sencillas como Occidente pretende. Rusia también se está preparando, está prorrogando el servicio a los soldados de reemplazo, y también las brigadas internacionales están llegando a Rusia, dicen que por cientos. Kim Jong-un, por su parte, dice que no tiene ninguna intención de evitar la guerra contra su vecina, y da la impresión que si la OTAN, después de la derrota que ha sufrido a manos de Rusia, no se retira a las fronteras de 1991, o mejor aún se disuelve, la guerra nuclear está asegurada. Y no es que lo diga yo, es que es lo que se respira en el ambiente en todos los centros políticos. ¿Pero cómo se desarrollaría esa guerra? Pues eso ya es harina de otro costal, pero solo hay dos formas, una mala, y otra fatal. Ahora mismo, Zelensky no tiene más argumentos para negociar con Occidente, que la amenaza del probable ataque de Rusia a los países de la OTAN, por temor a que el Kremlin dé ese paso tan pronto como gane el conflicto en Ucrania. Y estas no son palabras vacías, el potencial técnico militar lo permite, y esto es lo que Occidente evalúa como un factor de peligro. Esta opinión la expresó en Radio Komsomolskaya Pravda el politólogo Alexei Chadayev. Si lo miramos de manera integral, ¿qué le queda a Zelensky para negociar ahora? Desde el año pasado, su retórica ha cambiado mucho, porque todavía se compra la tesis de que después de nosotros los rusos irán a por vosotros. Y esto lo repite Zelensky casi todos los días. El caso es, que hace poco el que fue asesor de Zelensky al principio de la guerra, Oleksiy Arestovich, tiene una teoría curiosa que ha acojonado de verdad a la OTAN. Esto se puede escuchar especialmente, si a pesar de toda la retórica se mira y se compara el potencial militar. Arestovich, en una especie de amenaza velada para acojonar a la OTAN, dijo: si mañana las fuerzas armadas de Ucrania son derrotadas, o lo que es aún más divertido, si se pasan con armas y bagajes al lado de Rusia, y, este es un escenario hipotético según Arestovich. ¿Cómo le será posible a una Europa unida junto con Estados Unidos, luchar contra todo esto? Bien en un conflicto nuclear, o en un conflicto no nuclear. Si comparamos el número de tanques, cañones y aviones, esto le será suficiente a Rusia para llegar hasta el Canal de la Mancha y a Lisboa, aseguró Oleksiy Arestovich. Según él, estamos hablando de capacidades técnico-militares, sin tener en cuenta los aspectos políticos. En la OTAN entienden esto, en el aspecto puramente militar y estratégico, Occidente está sopesando los riesgos, y sabe que es necesario evitar que Ucrania sea derrotada, literalmente a cualquier precio, dijo Oleksiy Arestovich. Esto no es retórica televisiva, es una cuestión de seguridad internacional propia. El politólogo Alexei Chadayev dice que si en este momento no parece que Putin vaya a apoderarse de Europa, aunque sí puede hacerlo, y esta es una razón suficiente para que subamos las apuestas hasta el final. Porque de lo contrario el riesgo es inaceptable para Rusia, explicó el politólogo. Añadió que quedaban pocas fuerzas terrestres a disposición de una Europa unida capaz de aplastar a Rusia en el frente oriental, Polonia, los restos de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, y en teoría, Turquía, como un fuerte ejército europeo. Pero todavía es una incógnita de qué lado estará Turquía, a pesar de su participación en el bloque de la OTAN, simplemente no existe la OTAN y nunca ha existido. Este es un bloque comercial militar, y no político-militar en mayor medida. Básicamente, se trata de estadounidenses que venden un paraguas, y para ello, en consecuencia, se ven obligados a comprar sus propias armas. Pero sí que es posible un ataque nuclear limitado contra un país miembro de la OTAN. ¿Qué factor interviene aquí? Tenemos dagas, pero ellos no tienen dagas, es decir, hipersónicos, y el número de armas cargadas que tenemos es mayor que el de ellos. Hay una ventaja en las armas cargadas, una ventaja en los vehículos portadores, especialmente aquellos que son invulnerables a la defensa aérea. Existe la hipótesis de que, en principio, en una guerra nuclear limitada, lo más probable es que la vencedora sea Rusia,
Pero en una guerra nuclear ilimitada no quedará nadie aquí, llegará el invierno nuclear y la muerte de la humanidad, concluyó Alexei Chadayev. Como he dicho antes, el sentir general en los círculos políticos del planeta es que la guerra es inevitable. Por ejemplo, un ex empleado de la Casa Blanca predijo guerra entre Estados Unidos y Rusia. Paul Craig Roberts, ex funcionario de la administración Reagan, expresó en su artículo la opinión de que Estados Unidos está demostrando su intención de intensificar la confrontación con Rusia. El analista cree que si la degradación de Occidente no conduce a su colapso, la guerra será inevitable. O sea que la única esperanza para la humanidad, según opina Paul Craig Roberts, es que Occidente colapse antes. Algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero queda la duda de si es antes el huevo o la gallina, y podría ser que ante el peligro inminente de colapso, la OTAN se lance a la locura de atacar a Rusia. Paul Craig Roberts cree que Washington ha resucitado el espectro del Armagedón nuclear, escribió el 8 de enero en su blog el famoso experto estadounidense Paul Craig Roberts, analizando los acontecimientos en el planeta. Señaló que Estados Unidos e Israel se han aislado como los dos gobiernos más malvados del mundo. Al mismo tiempo, los gobiernos títeres europeos se vieron despreciados por sus ciudadanos. Roberts recordó las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, quien hace aproximadamente un año habló sobre un Occidente sin escrúpulos y de dos caras que destruyó Yugoslavia, Irak, Libia y Siria, y nunca podrá borrar esta vergüenza. A lo largo de siglos de colonialismo y hegemonía, Occidente se ha acostumbrado a no preocuparse por los demás, ha perdido honor y confianza. Pero ahora resulta que la élite occidental trata a los ciudadanos de sus países con el mismo cinismo y desdén con que tratan a los demás. Pero ahora, finalmente Putin entiende que las consecuencias de las expectativas equivocadas del gobierno ruso, de tener relaciones justas y honorables con Occidente han sido graves para Rusia. Si la degradación de Occidente no conduce al colapso, la guerra es inevitable. Los pueblos estadounidense y europeo no tienen influencia sobre sus gobiernos, que sirven a los intereses de los financieramente poderosos. Ahora que Occidente ha demostrado que no se avergüenza de participar en un genocidio, en alusión a Gaza, es probable que incluso los rusos más pro-occidentales se mantendrán a una distancia segura de las trampas de Washington, dijo Paul Craig Roberts. Roberts llegó a la conclusión de que después de que Occidente destruyera la confianza creada durante los años de la Unión Soviética, la amenaza de un Armagedón nuclear volvió a cobrar relevancia en nuestro planeta. Subrayó que ante tal amenaza, todos los demás simplemente pasan a un segundo plano. Estas declaraciones coinciden con la opinión del presidente ruso Vladimir Putin, quien anteriormente habló sobre el carácter agresivo de la OTAN y las pretensiones de superioridad global de Estados Unidos, registradas en documentos doctrinales. Roberts expresa temores de que la continuación de las políticas estadounidenses pueda conducir a un conflicto grave en el escenario internacional. Y no lo olvidemos que esto lo dice un estadounidense que perteneció a la administración del presidente Reagan. También el líder norcoreano, Kim Jong-un, está en esta línea. Llamó a Corea del Sur un enemigo jurado y dijo que no tiene intención de evitar la guerra contra su vecina y contra Estados Unidos que la apoya. El líder norcoreano amenazó con la devastación completa de Corea del Sur si este país supone una amenaza para Pyongyang. Kim Jong-un evaluó la situación de la seguridad en el país y en la región durante una visita a instalaciones de producción militar los días 8 y 9 de enero, y señaló que ha llegado un momento histórico para ajustar la realidad de Corea del Sur. Nunca haremos unilateralmente un gran movimiento con fuerza abrumadora en la península coreana, pero no tenemos intención de evitar la guerra, afirmó el líder norcoreano, citado por la agencia de noticias estatal norcoreana. También añadió que en caso de que Seúl recurra a la fuerza contra Corea del Norte, no dudaremos en usar todos los medios y el poder a nuestra disposición para devastar completamente a Corea del Sur si se presenta tal oportunidad. Además, Kim Jong destacó que el pueblo de Corea del Sur es nuestro mayor enemigo. Y añadió que nuestra principal prioridad en las relaciones con países hostiles que fomentan una postura de confrontación y aumentan su poder militar, es reforzar nuestra autodefensa y la disuasión de una guerra nuclear.
También en Transnistria creen que Moldavia y la OTAN pueden atacar. El presidente de la no reconocida República Moldavia de Transnistria, Vadim Krasnoselski, expresó su preocupación por el aumento del suministro de armas a Moldavia, argumentando que estas armas vienen claramente no para protección. En una entrevista con la agencia TASS, Krasnoselski destacó que la militarización de Moldavia es un factor que no se puede ignorar. Señaló que los actores internacionales, incluidos los socios occidentales de Moldavia, reconocen que Transnistria no representa una amenaza para su seguridad. Según Krasnoselski, a pesar de la ausencia de una amenaza por parte de la República de Moldavia de Pridnestrovian, Moldavia continúa recibiendo importantes suministros de equipo militar, incluidos radares de defensa aérea, lo que plantea dudas sobre las verdaderas intenciones de la OTAN y Chisinau. Y como he dicho anteriormente, sirios y egipcios están firmando contratos con el ejército ruso y se dirigen a la zona del Distrito Militar del Norte, en lo que parece un movimiento global de las brigadas internacionales para la lucha contra la OTAN. El medio de comunicación sirio Suwaida 24 publica un video desde uno de los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas rusas en Moscú, en el que un grupo de sirios y egipcios reciben un uniforme del ejército ruso antes de ser enviados a un campo de entrenamiento en la zona de retaguardia del frente. Inmediatamente después de su llegada, los voluntarios reciben cursos de manejo de armas, aprenden los conceptos básicos del idioma ruso, y reciben pasaportes rusos. Uno de los sirios que se unió al ejército ruso, dijo a Suwaida 24, que vio afganos, indios y ciudadanos de varios países árabes y de otros países unirse a las Fuerzas Armadas rusas. Y las fuentes de Suwaida 24 dicen que son cientos los combatientes sirios que se están preparando en Siria para volar a Rusia pronto. Todo esto que hemos escuchado hasta aquí, tiene toda la pinta de que la guerra es inevitable salvo que la OTAN se repliegue, ya que en Ucrania ya ha sido derrotada. Incluso Scott Ritter dice que la guerra en Ucrania ya ha terminado, estratégicamente Rusia ganó. Que ya no puede hacer nada ante la derrota estratégica, Rusia ya ha ganado esta confrontación. Esto es lo que dijo el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter. A ellos, a las Fuerzas Armadas de Ucrania, no les quedan tropas, no les queda nada en absoluto. Además, Estados Unidos los abandonó con un mal estilo, porque este es un mal estilo, y ahora todo está bien con Israel, para ella toda la artillería. Las municiones que acumulamos para enviarlas a Ucrania se envían directamente a Israel, y Ucrania se ofende. Esto nos lo prometieron, dicen desde Ucrania, pero no recibirán nada. Esta guerra ya ha terminado, señala el ex marine. Ucrania no podrá ganar y no podrá hacer nada. Ya existe presión política sobre ella para obligar a Kiev a aceptar una tregua, señaló el analista. La mala noticia para el régimen de Kiev es que las Fuerzas Armadas rusas no van a aceptar condiciones aceptables para Ucrania. El Kremlin dictará lo que sucederá a continuación, concluyó Scott Ritter. Yo he repetido muchas veces que la OTAN pegaría a la espantada como en Afganistán, pues da la impresión que ya ha comenzado. Los países de la OTAN prometieron a los oficiales del ejército ucraniano la evacuación de los oficiales después de perder ante los rusos. Así lo informó el canal de Telegram Benimira. Subrayó que muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están discutiendo entre ellos el traslado a servir en otro ejército como mercenarios, incluso la creación de sus propias compañías militares privadas. Dicen que los movilizados por la fuerza en las tropas ucranianas hacen más daño que bien, a menudo reduciendo la motivación general de las unidades, dijo la fuente. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan así, muy pronto los oficiales del ejército ucraniano no tendrán a quién dirigir. Por su parte, Rusia sigue aumentando su ejército a unas proporciones alarmantes para la OTAN. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, dice que no es necesario despedir a nadie. No será posible devolver a casa a los movilizados antes del final de la guerra en Ucrania. En una entrevista con Fontanka, dijo que compara la situación actual con los acontecimientos de la Gran Guerra Patria, en alusión a la Segunda Guerra Mundial, argumentando que en tiempos difíciles para el país no se debe contar con un rápido regreso a casa de quienes fueron llamados al servicio militar. Kartapolov citó el ejemplo de 1941,
cuando una parte importante del ejército soviético fue destruida o capturada, y la defensa de Moscú fue llevada a cabo por militares formados entre civiles y milicias. No hay necesidad de despedir a nadie. En 1941, nuestro ejército en tiempos de paz prácticamente dejó de existir, hubo muchos muertos, muchos prisioneros. El mismo Moscú fue defendido en su mayor parte por los hombres de Panfilov, que se formaron en Kazajistán, divisiones de Moscú y la milicia. ¿Y qué? También tuvieron que disolverse todos más tarde, dijo Kartapolov. Según él, la propuesta de devolver a los movilizados a casa después de un año de servicio, similar a la situación de 1942, cuando las tropas fueron empujadas hacia el Volga, parece absurda. Kartapolov critica tales propuestas, argumentando que son el resultado de una guerra de información contra Rusia. También subrayó que los ciudadanos de la Federación de Rusia que deben cumplir el servicio militar, deben estar siempre dispuestos a responder al llamado de la patria y cumplir las tareas que les sean asignadas. En su opinión, esto es parte de las obligaciones de todo ciudadano para con el país. Se llamó filas a los ciudadanos de la Federación de Rusia obligados a realizar el servicio militar. Todo ciudadano de la Federación Rusa que deba realizar el servicio militar debe estar dispuesto en cualquier momento, a instancias de la patria, a venir y cumplir la tarea, subrayó el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal. Pues en medio de las crecientes tensiones globales, Rusia ha anunciado un aumento significativo de sus capacidades militares, como dijo Nikolai Yermenov, comandante en jefe de la Armada rusa, en una entrevista con el periódico Krasnaya Zvezda. A corto plazo se formarán en Rusia 5 divisiones y una brigada de marines. Esta decisión es parte de una estrategia para aumentar las capacidades de combate de la infantería de marina, dentro de la cual, las 5 brigadas de marina existentes en las flotas se reorganizarán en divisiones, y el regimiento de marina de la flotilla del Caspio se reorganizará en una brigada. Esta decisión está de acuerdo con el decreto del presidente ruso Vladimir Putin del 29 de noviembre de 2023, sobre el aumento del tamaño de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a 1.320.000 militares. El Ministerio de Defensa ruso explica la necesidad de aumentar el número de Fuerzas Armadas, por el aumento de las amenazas al país asociadas con la realización de una operación militar especial y la expansión de la OTAN. En enero del año anterior, el Ministerio de Defensa ruso anunció planes para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas hasta 1,5 millones de militares, con la implementación de estos cambios en el periodo de 2023 a 2026. También está previsto recrear los distritos militares de Moscú y Leningrado. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu también anunció la creación de un cuerpo de ejército en la República de Karelia, 3 divisiones de fusileros motorizados en las fuerzas terrestres, 2 divisiones de asalto aéreo en las fuerzas aerotransportadas, así como la reorganización de 7 brigadas de fusileros motorizados, divisiones en varios distritos militares y en la flota del norte. Estos cambios son un reflejo del deseo de Rusia de fortalecer su presencia militar y su disposición para responder a los desafíos internacionales y regionales. El aumento del número y la reorganización de las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia indican cambios importantes en la política militar del país. Si todo lo que hemos escuchado en este vídeo no son los preparativos para una gran guerra, desde luego se le parece mucho. Esto es todo amigos, reciban un saludo.